Dada
Muy bien, buenas noches para todos. Empezamos. Está el grupo 10, Karen Rocabado, Jimmy Antonio, Aldo Vélez. Hola. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Aldo Vélez, no sé si mis compañeros están. Están, le cuento, pero no. Buenas noches. Sí, acabo de ingresar, doctora. Mil disculpas, acabo de ingresar. Ok. Entonces, por favor, rapidito, porque estamos con el tiempo contado. Terminaremos sus exposiciones de los que faltaban. Y hay una serie de cosas que tenemos que hacer hoy día. ¿Listo? Vamos. ¿Están listos? Sí, doctor, enseguida. Pueden compartir pantalla y empezamos. Ya, buenas noches, doctora. Buenas noches a los compañeros. Somos el grupo 10, el tema a exponer crecimiento económico en Bolivia. Para un análisis lo dividimos en dos periodos que han tenido distintas políticas, ¿no? En una primera etapa lo hacemos el crecimiento económico desde los años 1952 hasta el año 2003, donde hubo distintas políticas que se optaron, ¿no? Como la reforma agraria, la nacionalización de las minas, la capitalización, la privatización. En un segundo contexto, el crecimiento económico en Bolivia desde 2006 al 2019, justamente durante la presidencia de Evo Morales, ¿no? Donde se hizo la nacionalización de los recursos, ¿no? Se nacionalizó todo lo que, todo, ¿no? Haciendo un estudio, según realizado por Alejandro Mercado y Jorge Leighton, Marcelo Chacón hace un resumen en el análisis estadístico descriptivo de la serie de 1952 al 2003 para la economía boliviana. Se observa que el comportamiento tendencial era dominante respecto al cíclico, por lo que la discrecionalidad de las políticas económicas no coadyuvaba al crecimiento económico. La tasa natural de crecimiento para Bolivia y los resultados encontrados muestra que el periodo de 1990 a 2003, la tasa de crecimiento natural de la economía boliviana alcanzaba el 4.04% anual. Haciendo un contexto político-social, vamos a hacer un resumen desde el siglo XX, donde Bolivia asiste al nacimiento del siglo XX, cercenada de su cordón umbilical con el comercio internacional, por la pérdida de su salida al Océano Pacífico, ingresa al nuevo siglo con un importante cambio en su estructura política económica. La Guerra Federal de fines del siglo XX marca el inicio de la fase liberal que habría que regular la actividad social, política y económica hasta la crisis internacional de 1929. El cambio hacía que posteriormente sería la fase nacionalista, que inicia en los primeros años de la década del 30. Como resultado de conjunción de los importantes factores, la depresión internacional de 1929 y el inicio de la guerra del Chaco de 1932, luego posteriormente se vino la revolución de 1952, se constituye en un hito para entender la historia moderna de Bolivia. Los cambios políticos, institucionales y económicos se siguieron la revolución que marcará el camino por el que la sociedad boliviana transitará en las siguientes décadas, según Durkheim, 1987. En 1952 se realiza la nacionalización de las minas, el traslado del control económico a manos del estatal. La reforma agraria y el voto universal permitieron la ciudadanización de los campesinos y la incorporación al emergente mercado.
El gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario se vio interrumpido en 1964 a través de un golpe militar liderizada por René Barrientos. A partir de ese momento, Bolivia habría que vivir una larga noche de dictaduras con esporádicos momentos democráticos. Gonzalo Sánchez de Lozada, en 1993 a 1997, realizan las reformas de la segunda generación. Entre las más destacadas, se realiza la capitalización de las principales empresas estatales, la participación popular, las reformas del sistema de pensiones y la reforma educativa. Dichas reformas cambiaron la estructura económica y social del país. En octubre de 2003, Carlos de Mesa asume la presidencia, donde la situación política de Bolivia es delicada. El movimiento vencedor de octubre mezcla entre las posiciones indigenistas, nacionalistas y izquierdistas, la cual trazan otro rumbo del país. Va a continuar mi compañera Karen. Karen. Buenas noches, aló, no sé si me escuchan. Sí, le escucho. Bueno, ya. Doctora, buenas noches compañeros. Continuando con la exposición del crecimiento económico en Bolivia, del 1952 al 2003, me toca exponer lo que son las transformaciones económicas, ¿no? Como anteriormente ya indicaba mi compañero, la base conceptual de la matriz económica que emergería con la revolución de 1952 se remonta a los años de la posguerra del Chaco. Para lograr el crecimiento fue necesario revertir la propiedad de los recursos naturales al Estado, básicamente lo que fue la nacionalización, ¿no? De esa manera es que nace la nacionalización de las minas y la creación de la Comibol, la Corporación Boliviana de Fomento, YPFB, etcétera, que consolidaron la base material de un modelo que habría que guiar la actividad económica hasta la década del 80. Durante el periodo de 1971 a 1977, en la dictadura de Hugo Banzer, la economía mostró un comportamiento positivo. Se recuperó el crecimiento favorecido fundamentalmente por un elevado endeudamiento externo y en cierta medida por los precios de los productos de exportación. En ese marco de crédito externo barato y un comportamiento creciente de los precios, especialmente del estaño, la protección a la industria nacional era pasible de sostener. Sin embargo, cabe anotar que el sector industrial no respondió de la manera que se esperaba. En ese contexto, Bolivia alcanzó su máxima capacidad exportadora de líquidos en 1975 y a partir de ese año comenzó a disminuir hasta cubrir difícilmente el mercado interno, en el que YPFB entraba en una preocupante espiral de pérdidas. La situación mejoró con los importantes descubrimientos de reservas de gas natural y la conclusión del gasoducto a la Argentina. Cabe resaltar que en 1985 se promulgó el Decreto Supremo 21060, que haría cambiar este modelo económico estatista, y se estableció una política de fuerte control fiscal, de eliminación de la prohibición de operaciones con moneda extranjera, se liberaron los precios y las tasas de interés. ¿Se cortó el audio? Aló, buenas noches. Sí, no, hay un inconveniente que tengo con la pantalla que no puedo compartir. Compañero Aldo, por favor, la próxima diapositiva, gracias.
Continuando, doctora, de 1993 a 1000, era la anterior diapositiva, por favor, Aldo. Mil disculpas. Ya, de 1993 a 1997 se realizaron las denominadas reformas de segunda generación. Entre estas destacaron la capitalización de las empresas del Estado, la participación popular y la reforma del sistema de pensiones. Las principales empresas estatales no solamente mostraban un virtual estancamiento, sino una profunda crisis. Así es que tenemos que la empresa nacional de ferrocarriles había acumulado un pasivo de 200 millones de dólares y presentaba pérdidas cercanas a los 20 millones de dólares anuales. Posteriormente, el LAB, en ese entonces el Joya Aéreo Boliviano, tenía pérdidas anuales superiores a los 6 millones de dólares. YPFB, por otro lado, en 60 años de existencia, apenas había alcanzado a explorar un 13% del territorio potencialmente hidrocarburífero del país. La empresa nacional de electricidad había logrado aprovechar el 1.4% del potencial hidroeléctrico. La empresa nacional de telecomunicaciones era incapaz de ampliar su cobertura. La capitalización de estas 5 empresas estatales logró traer una inversión extranjera de 1.670 millones de dólares americanos. En ese contexto, la economía boliviana ya había experimentado una transformación estructural durante la presidencia de Evo Morales. El Producto Interno Bruto Real ajustado a la inflación per cápita creció en más de un 50% en los últimos años. Esto equivale al doble de la tasa de crecimiento de la región de América Latina y el Caribe, aun cuando la economía regional latinoamericana sufrió una desaceleración en los últimos 5 años. Bolivia tuvo el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en América del Sur. En ese sentido, bueno, Bolivia tuvo un superávit en la balanza de pagos, lo que ayudó a mantener la estabilidad macroeconómica. El sólido crecimiento económico del país contribuyó sustancialmente a la reducción de la pobreza y la extrema pobreza, debido a que la tasa de pobreza cayó por debajo del 35%, que en el año 2006 estaba por debajo de un 60%, y la tasa de pobreza extrema es del 15.2%, que en el año 2006 estaba por debajo del 37.7%. La transformación económica de Bolivia fue posible gracias a amplias transformaciones políticas en el país. Estas incluyeron una nueva constitución con directrices económicas importantes, la nacionalización y la propiedad pública de recursos naturales y de algunos sectores estratégicos de la economía, una inversión pública redistributiva y una implementación de políticas salariales, la coordinación de políticas entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, y las políticas monetarias y cambiarias dirigidas a desdolarizar el sistema financiero boliviano. En el 2005, en ese sentido, ya Bolivia tenía un Producto Interno Bruto per cápita inferior. En el 2018, el Producto Interno Bruto Real per cápita había aumentado en un 50%. En ese contexto, Bolivia tuvo un crecimiento económico muy acelerado per cápita en América del Sur en los últimos años. Entre el 2006 y 2018, el superávit en la cuenta corriente de Bolivia promedió un 2.7% del Producto Interno Bruto.
Durante los primeros 8 años, la economía tuvo grandes superávits en la cuenta corriente con un promedio del 6.4% del Producto Interno Bruto. Las grandes reservas de Bolivia fueron fundamentalmente en la gestión de su tipo de cambio en paridad móvil con el dólar estadounidense. Durante más de una década, Bolivia estuvo relativamente protegida contra los ataques especulativos de divisas. Y los depósitos crecieron a una tasa promedio anual del 14% entre el 2008 y 2019, incluso, pese a que hubo una desaceleración relativa en los últimos años, ¿no? De 5.9% en 2018 y 3.4% año tras año a partir de junio del 2019. Ahora ya hablando de lo que fue la inversión pública, podemos comentar de que aumentó con el crecimiento de la economía boliviana, incluso durante los periodos en que las condiciones de comercio fueron desfavorables. Desde el 2000, Bolivia tuvo la tasa más alta de inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto en la región, reconocidos por el FMI por sus efectos macroeconómicos positivos. El déficit presupuestario del gobierno boliviano promedió solo el 1.5% del Producto Interno Bruto anual entre 2006 y 2018. Y entre el 2015 y 2018, este déficit creció al 7.5% del Producto Interno Bruto. Respecto a la economía boliviana, la transformación económica en Bolivia fue posible debido a un conjunto de amplias transformaciones políticas en el país, incluida una nueva constitución con directrices económicas importantes. El número de empresas registradas en el gobierno, es decir, las empresas del sector formal de la economía, se multiplicó por 5, pasando los 64.000 en 2005 a 316 en 2018. Es una diferencia abismal, ¿no? Tomando en cuenta de que la mayor parte de este crecimiento se produjo entre el 2013 y 2014, cuando la inversión pública se disparó. La Agenda 2025 implica la construcción de industrias básicas tales como plantas siderúrgicas y petroquímicas para la industrialización de sus vastos recursos naturales. Las amplias reservas de litio en Bolivia son vistas como una palanca para la industrialización, considerando la tendencia tecnológica del uso de baterías eléctricas, de metal para el almacenamiento de energía, lo que incluyó la esperada adopción generalizada de vehículos eléctricos. Un componente clave para la futura industrialización de Bolivia es la transmisión de tecnología mediante el desarrollo de alianzas estratégicas bien construidas. Eso sería todo, doctora, en cuanto a la exposición del grupo 10. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, grupo 10. ¿Lo puso al grupo su trabajo? Sí, doctora, subimos ya todo al Autor grupo de como WhatsApp. PowerPoint, ¿verdad? Exacto, Ok, en ambos. bienísimo, Karen. Bien, grupo. Veamos a ver el Gracias. Richard Cruz con la política fiscal en Bolivia. O está Walter Arroyo, la política pública en Bolivia. Walter o Luis. No lo veo a Richard Cruz. Muy bien, Walter, vamos.
Su micrófono, Walter. Buenas noches. ¿Aló? Sí, ahora le escuchamos. Sí, se escucha. Adelante, Walter. Buenas noches. Primeramente, bueno, me tocó el tema de las políticas públicas en Bolivia. Primeramente, comenzaremos con lo que significa la definición de una política pública. Una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad a través de una política pública que está diseñada a cargo de la administración del Estado. Se emplean los recursos disponibles necesarios para solucionar un problema o responder una demanda de la población buscando el bienestar y dar respuesta a una demanda de la sociedad. Una política pública es diseñada e implementada por un gobierno. Este puede ser un gobierno nacional, en el caso de Bolivia puede ser un gobierno departamental, municipal o de manera sectorial por algún ministerio, con el objeto de atender una demanda y solucionar un problema que tiene la población. Busca dar conformidad y satisfacción a la población demandante, es decir, que atender la demanda de la población. Una política pública requiere su formulación, un diseño, una gestión para su implementación, una evaluación y posteriormente su operación. Una política pública incluye una estrategia, puede incluir planes, programas, proyectos y acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales de un sector, puede ser de un ministerio o de un gobierno. ¿Cómo se relacionan en este caso? Se relaciona la política pública definiendo un programa o bueno, el Estado como principal responsable de llevar adelante la política pública, definiendo a través de una política pública la cual debe contener una estrategia, un programa, un proyecto y acciones, y la destinataria en este caso es la sociedad que se beneficia con esta política pública. La política pública dice el cómo se debe desarrollar, el por qué y el para qué se diseña la política pública. En el caso boliviano tenemos que se tiene regulado a través de la ley 777, la ley del sistema de planificación integral del Estado, la que define los planes y los directrices de la planificación de la política pública y de los planes de desarrollo en el país. En Bolivia se ha desarrollado el modelo económico, social, comunitario, productivo, que tiene 4 aspectos fundamentales, sobre todo el crecimiento y desarrollo de la base y el aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio de los bolivianos, con el objetivo de generar excedentes. En la parte 2 sería la apropiación del excedente económico por parte del Estado, y estos excedentes que son generados se van distribuidos
ya sea a la inversión de proyectos en el sector productivo, en el área de industrialización o en el tema social, que están enfocados principalmente en el tema de la redistribución. El modelo, bueno, el modelo también incluye la parte de la redistribución del ingreso o del excedente económico, que es especialmente a las personas de escasos recursos y se realiza con transferencias condicionadas, entre los cuales podemos definir las principales: el bono Juancito Pinto, que tiene su objetivo de la permanencia escolar de los niños en la escuela; el bono Juana Azurduy, para garantizar la salud y la alimentación de la madre y el niño; la renta dignidad, dirigida a las personas de la tercera edad, entre algunas de ellos. Después también se redistribuye el ingreso mediante la inversión pública que realiza el Estado a través de sus diferentes mecanismos, diferentes instituciones, diferentes niveles de gobierno, ya sea ministerios, gobernaciones, municipios. También en la parte del modelo redistributivo se encuentra enmarcado lo que son los incrementos salariales, subvenciones y otras. También este modelo enfoca la reducción de la desigualdad social y de la pobreza, que tiene una visión social con el objeto de disminuir la pobreza extrema en el país y generar oportunidades a la población. Dentro de la aplicación de la política económica del país, podemos ver la recuperación de las políticas macroeconómicas, con el tema de su política fiscal. Especialmente tiene por objeto aumentar la inversión pública en el país. En el tema de la política monetaria, hay que destacar que este modelo ha fortalecido o robustecido un poco, o ha dado mayor valor a la moneda nacional, es decir, a la bolivianización, y la política cambiaria, que desde hace ya varios años se mantiene estable el cambio de el boliviano con relación al dólar y otras monedas. También tiene por objetivo, o sea, apoyar a los sectores generadores de ingresos y excedentes, como es el sector productivo y la industrialización. Entre los principales temas también se generó la política de la nacionalización de los sectores estratégicos o de las empresas estratégicas en el sector hidrocarburífero, minero, eléctrico y de servicios, y también en el tema de las telecomunicaciones. Este modelo denominado económico social comunitario ubica a los sectores estratégicos que generan excedentes. En este caso tenemos a los hidrocarburos, la minería y el sector de electricidad, y al otro lado tenemos los sectores generadores de ingreso y empleo, donde se encuentra la industria, la manufactura, la artesanía, el turismo, el desarrollo agropecuario, la vivienda, el comercio, los servicios básicos, transporte y otros. El Estado lo que hace es, de todos los ingresos que llegan al Estado,
una parte lo destina para la inversión pública para fortalecer el sector productivo, y otra parte lo dedica, o lo destina, perdón, lo destina a la redistribución de los ingresos, cuyo objetivo fundamental es la reducción de la pobreza y realizando las transferencias condicionadas en bono Juancito Pinto, renta dignidad, bono Juana Azorduy, subvenciones cruzadas, políticas sociales, incrementos salariales. Dentro de la política fiscal del Estado, podemos indicar que el Estado asume el rol de la promoción del desarrollo económico. Es decir, que el Estado se convierte en un Estado planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, banquero y promotor al mismo tiempo. En realidad, participa en todo lo que significa el ciclo productivo en los sectores estratégicos, especialmente en el sector de hidrocarburos, minería y el sector eléctrico principalmente. El Estado interviene en la economía con su política fiscal. El Estado dirige a la economía para modificar la conducta de los agentes económicos. El Estado redistribuye el ingreso para eliminar la pobreza y la desigualdad y generar oportunidades. Utiliza instrumentos para generar ingresos a través de su política tributaria y el endeudamiento para su distribución a través de la inversión pública y de transferencias. Referente a el Estado, desde el año 2013-2014 se genera la Agenda Patriótica 2025 con un horizonte de más o menos 10 a 12 años, y donde se definen 13 pilares fundamentales que incluye la estrategia de desarrollo del país por los próximos 10 años, en la cual está enmarcado el sistema de planificación y define los siguientes pilares: erradicación de la pobreza extrema, la socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para el vivir bien. El tercer, la salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. La soberanía científica y tecnología con identidad propia, la soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero, soberanía productiva para la diversificación y desarrollo sin dictadura del mercado capitalista, soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización y comercialización en armonía y equilibrio con la madre tierra, soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien, soberanía ambiental con desarrollo integral, respeto a los derechos de la madre tierra, integración complementaria de los pueblos con soberanía, soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de el Amazúa, Amayuya y Amaquella, el disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra naturaleza, y el reencuentro soberano de los bolivianos con alegría y retorno al mar. Estas son las principales políticas públicas que el gobierno, que el Estado define para el país, y dentro de la aplicación de esto podemos resaltar
algunas políticas públicas o algunos programas que han sido más exitosos, que han podido resaltar a esto, como es el programa Mi Agua, que va a responder a la política 2 sobre el tema de los servicios básicos, la generación de energía eléctrica, es decir, de plantas generadoras de energía eléctrica, que va a aumentar la electrificación rural en todo el país y mejorar la cobertura en los centros urbanos, la cobertura de servicios de telefonía e internet. En el programa, la política 3, podemos destacar el programa SAPSI en el tema de salud, en el tema del bono Juana Azurduy, madre e hijo, para garantizar la seguridad alimentaria. Y últimamente en el tema de salud estaría el tema de la vacunación universal para el COVID-19 y la masificación de test o pruebas para identificar los pacientes con COVID. Dentro del modelo o dentro del tema educativo podemos mencionar el tema de el bono Juancito Pinto, que privilegia la permanencia escolar para que los niños todos puedan concluir sus estudios. Y un tema importante que se incluye es en el tema educativo la importancia que se le da a los institutos técnicos y tecnológicos dentro del modelo de educación sociocomunitaria. En el tema 4 de la soberanía de las políticas del pilar 4 podemos ver el centro de energía nuclear, el tema de la estación satelital y otros que permiten desarrollar una investigación propia en el país. Dentro de la política 5 podemos destacar la política monetaria, la política cambiaria y fiscal, con la apreciación del boliviano, pero también con la estabilidad económica del país y la disminución o el control de la inflación que se ha tenido en los últimos años. También pues se puede ver la diversificación y la producción para que no se dependa únicamente de la explotación y exportación de los recursos naturales, sino que se pueda ver otros rubros importantes como el sector agropecuario, como el tema de la industrialización del litio, aprovechando el potencial que tiene el país. Dentro de la política 8 podemos ver que se tiene por objetivo promover la seguridad alimentaria en el país con el eslogan de saber alimentarse para vivir bien. En este tema, esta política no incluye un tema que para mi punto de vista es muy importante y debería integrar la trilogía de alimentación, seguridad alimentaria, nutrición, salud y educación de manera conjunta, con el objeto de mejorar esta política de seguridad alimentaria, porque vemos que en el país no se está cumpliendo y tenemos más alimentos que vienen de nuestros países vecinos que incentivar la producción nacional en el tema de alimentos. ¿Y esto, por qué se da esto? Porque existe una escasa institucionalidad en el sector agropecuario.
existe un escaso control en el tema de sanidad e inocuidad alimentaria y existe un escaso fomento a la producción nacional y una poca valorización del valor nutricional de los alimentos. Nos llegan alimentos a los mercados, todos nosotros compramos alimentos, pero no conocemos cuál es el valor nutricional real de cada uno. Creo que en esta política es muy importante trabajar. En el tema de soberanía ambiental y desarrollo integral, nos dice que todos los proyectos que se desarrollen en el país deben ser integrales y que no afecten a la madre tierra y al medio ambiente. Después tenemos la política en el tema social, de equidad de género, comunicación, descolonización, que están definidas en esta política. En el tema de política de administración del Estado, es importante la aprobación de la ley del sistema de planificación integral del Estado, que define los mecanismos y procedimientos de la planificación del Estado, como así la planificación e inversión del Estado, pero también se elabora otra ley que es la política de control y rendición de cuentas de cada servidor público, la ley de control social, que va a generar transparencia en la administración pública. Estas son las principales políticas que están definidas en el país, pero creo que hay que mejorar en el tema de la política de administración pública del Estado, con políticas de Estado que vayan más allá de las políticas de gobierno en todos los niveles de gobierno, ya sea central, departamental o municipal, y que no se queden en políticas que sean políticas de Estado y que no sean políticas de gobierno. Hay un cambio de gobierno y se cambia todo, se vuelve de cero. Eso es un retroceso que está pasando en varios municipios y gobernaciones, y en vez de avanzar vamos retrocediendo, y el Estado realiza una pérdida especialmente en recursos financieros y recursos humanos, al haber rotación permanente y no hay una estabilidad que se pueda llevar a cabo esta política. Referente a la política pública del tema de alimentos, creo que es importante que se pueda incluir una política de producción de alimentos saludables para reactivar la economía y garantizar la seguridad alimentaria de la población, garantizar la seguridad alimentaria y la salud de la población, y además de que esta política contribuiría en la generación de empleo y disminuir la fuga de divisas con alimentos que traemos de los países vecinos, además de garantizar la seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo mejoraría la inmunidad y salud de las personas, reduciendo las enfermedades crónicas en el país. Bueno, ya para entrar en la parte concluyente, el diseño y gestión de una política pública está dirigida por el sector estatal, que últimamente existe un protagonismo más creciente y participación del sector privado, el sector privado social, como también el sector privado empresarial, en la definición pública de las políticas públicas que van a beneficiar a la población. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Walter. Excelente exposición. Algo que debemos nosotros no olvidar
es que todo lo que ha nombrado Walter son políticas económicas. Y fíjense que toda política económica tiene o agarra como instrumento ya sea a la política fiscal, política pública, política monetaria, también hay políticas sociales, etcétera, etcétera, pero siempre parte de lo que es una política económica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de la parte fiscal, hace poquito nomás salió una política fuerte económica, ¿no? Que es el impuesto a las grandes fortunas, eh, que tomó como instrumento a la política fiscal y lo está llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, recuerden, la política económica toma como instrumento varias, como política fiscal, política pública, la política monetaria en Bolivia, social, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, uno más, por favor. Omar, está listo. Walter, no olvide subirlo al grupo para compartir con sus compañeros. Ya, doctora, enseguida lo subo. Súper. Walter, digo, Omar González. Buenas noches, estimados compañeros. Buenas noches. Soy Omar González y voy a presentar el bono Juan Azurduy como política económica. Yo creo que muchos conocemos, hemos escuchado de este bono Juana de Azurduy, ¿no? Es un bono que corresponde al gobierno, principalmente al gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? Que consiste en hacer transferencias condicionadas o con corresponsabilidad y en efectivo. Es decir, son transferencias monetarias y que también es un bono que está muy vinculado con el tema de la protección social, siendo entonces beneficiarios las madres bolivianas que no cuentan un seguro a corto plazo, y también va destinado a niños menores de 2 años, bueno, de todo el territorio nacional. Este bono corresponde a una especie de transferencia, ¿no? Se ha constituido una política estratégica del gobierno del movimiento al socialismo, porque además está orientada a una redistribución de la riqueza y de reducción de la pobreza. El nombre de este bono hace referencia pues a una heroína chuquisaqueña, ¿no? Que participó en batallas contra la colonia, bueno, contra los españoles, ¿no? De ahí viene también el nombre para hacer alusión a esta etapa histórica de nuestro país. Este bono, como transferencias monetarias, podemos equipararlo también con otros tipos, ¿no? Que también los conocemos, como son la renta dignidad, el bono Juancito Pinto y también la renta solidaria, ¿no? Entonces, es decir, el bono Juana de Azurduy forma parte de este paquete de políticas económicas que se llaman transferencias monetarias. ¿Cuáles son los fundamentos económicos para poder establecer una política de esta naturaleza, ¿no? Hemos podido un poco revisar la literatura, ¿no? Y hemos visto que tiene dos dimensiones, ¿no? Uno es que este tipo de transferencias monetarias va a aumentar el nivel de inversión en capital humano, ¿no? El mismo que se va a traducir en dos efectos. Un efecto de sustitución que causa que la transferencia sea condicionada reduzca el costo de oportunidad. En otras palabras, al dar este bono, Juan Azurduy,
se está dando, por así decirlo, una especie de remuneración por el uso del servicio de salud, ¿no?, público, ¿no? El otro efecto es el efecto ingreso, ¿no? Es decir, las familias van a tener un ingreso y por tanto este ingreso va a poder incrementar la demanda, ¿no? La otra dimensión, perdón, el otro fundamento económico que puede justificar la implementación de este bono es disminuir las fallas del mercado, ¿no?, entre el gobierno, la población usuaria y los proveedores de servicios sociales. Estamos hablando de un contexto de competencia imperfecta, ¿no?, donde las familias reciben, ¿no?, un bono en efectivo monetario, el cual les permite, digamos, de alguna manera, digamos, capitalizarse, ¿no?, para poder realizar inversiones, ¿no? Y esto entonces va a afectar o va a tener una influencia en la demanda. Es importante aclarar que una política o cualquier política en general nunca, digamos, funciona de forma aislada, siempre está conectada con otras políticas, ¿no? En este caso, el bono Juana Zurduy está muy vinculada, por ejemplo, con las políticas de erradicación de extrema pobreza del Estado. Está muy vinculada con el tema de la política de salud familiar, comunitaria, intercultural, muy vinculado también con el Plan Nacional de Desarrollo dentro de la estrategia Bolivia Digna, muy vinculado con el programa de desnutrición cero, ¿no? Y algo muy claro también de esta política, de este bono, es que pues responde a esta visión de Estado, ¿no?, que entra con el gobierno del MAS, ¿no? Ellos han construido este modelo económico, social, comunitario, productivo, que ya muy brillantemente el compañero nos ha explicado, que es un modelo que trata de responder, ¿no?, al fracaso del modelo neoliberal reflejado en las llamadas reformas de primera y segunda generación que ha sufrido nuestro país en los años 90, ¿no? Un modelo económico donde hay una participación, una intervención del Estado como tal que influye en la economía y también promueve la redistribución de la riqueza. Para poder hacer un análisis de esta política económica, me he buscado alguna literatura y he podido encontrar que hay el enfoque instrumental de la política, es decir, una política se vale de ciertos mecanismos para poder cumplir con su objetivo y con sus metas, que ya sean la provisión de un bien o servicio, ¿no? Entonces, estos mecanismos que utiliza una política y las políticas públicas en general, ¿no? Dentro de este enfoque nos dicen que recurren a mecanismos normativos, recursos o financiamiento, está el tema organizacional, y finalmente está el tema de la comunicación o información. En cuanto a los instrumentos normativos, este bono pues tiene un decreto supremo, ¿no? Es como instrumento legal que le da esa formalidad o esa legalidad, digamos, al bono, ¿no? Y esto y en este decreto es lo que define el alcance y la finalidad de este bono, ¿no? Y tiene dos dimensiones. Un primer finalidad de este bono en su creación es que es profundizar los derechos fundamentales de la población en cuanto al acceso a la salud y el desarrollo integral. Un segundo aspecto de este bono, ¿no?, es que pretende disminuir, ¿no?, los niveles de mortalidad materno-infantil, así como la desnutrición crónica de los niños y niñas menores de 2 años. Además de este decreto están, bueno, otros instrumentos normativos, ¿no? Está la Constitución Política, bueno, estos son los que le dan forma para poder operativizar esta política económica, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta política económica bono, ¿no? Hay
beneficiarios, que son las mujeres gestantes. Estamos hablando de pagos, ¿no? Que se da a las mujeres gestantes que asisten a los controles prenatales, ¿no? Pero también hay estos pagos cuando tienen los niños menores de 2 años y van cumpliendo con sus controles respectivos, ¿no? Ahí podemos ver ya en el cuadrito más o menos los montos que van recibiendo. ¿Cuáles son los instrumentos financieros de este bono, ¿no? O las fuentes de financiamiento? Y es muy importante porque uno de ellos son recursos del TGN, ¿no? Pueden servir también donaciones y créditos externos e internos, transferencias de entidades e instituciones públicas. Y adicionalmente, pues el Ministerio de Salud, que es la entidad competente del área, puede suscribir también otros convenios de cofinanciamiento, ¿no? Algo muy interesante también que hemos podido encontrar, pues es que hasta 2020, según un informe del Banco Central de Bolivia, ¿no? Estos son la cantidad de personas que han sido beneficiarias, ¿no? En cuanto a madres y niños de 2 años. Y algo también que llama la atención es que entre el 2010 y el 2020, el Banco Central de Bolivia financió a esta política, ¿no? Con alrededor de 1.5 millones de bolivianos, ¿no? Es decir, hay una fuerte suma que se está utilizando, que son productos también de las reservas internacionales que tienen. ¿Qué instrumentos de información utiliza el tema del bono Juana Zurduy? Las redes sociales, tiene una amplia presencia en las redes sociales, el cual le permite llegar a la población, ¿no? Tienen una aplicación móvil, hoy en día está de moda el tema de los celulares inteligentes, es decir, se puede bajar la aplicación, otra forma de poder llegar a la población con información, con datos. Ferias de salud que organiza el Ministerio de Salud, ¿no? Es decir, y finalmente también hay medios audiovisuales, ¿no? Que los realizan a través de las estrategias comunicacionales del Estado para poder publicitar este bono. A nivel de instrumentos organizacionales, podemos definir que este bono se ejecuta a través de una entidad ejecutora, ¿no? Que es el Ministerio de Salud y Deportes, el mismo que pues tiene varias oficinas departamentales. Esto le permite, digamos, tener presencia en todo el territorio nacional para poder brindar la información y la atención a la población y principalmente a las beneficiarias. Tenemos también las entidades de pago. El bono funciona a través del sistema bancario, a través de redes nacionales que están habilitadas, donde las personas, las mamás, pueden apersonarse con toda comodidad. Bueno, gracias. Muy bien, Omar. Lo ha puesto al grupo, ¿verdad? Su trabajo. Correcto, correcto. Bienísimo. Hasta aquí, miren, hemos visto sobre los fundamentos que toda política económica, desde que conocemos en la historia y qué sé yo, se ha basado siempre en alguna escuela económica y especialmente en esta última etapa ya sabemos en qué escuela se está basando todas las políticas económicas que han salido y están saliendo algunas todavía. Y también, a su vez, hemos visto que alguien tuvo que proponer, ¿no? Y de eso se trata su trabajo final, que cada uno de ustedes como grupo o a nivel individual lo han tomado en cuenta y hoy día tenían que presentar ese trabajo como una propuesta de política económica, ya sea para un municipio, una gobernación o aún a nivel de Bolivia. Entonces, todo eso, fíjese, permítanme compartir la pantalla, no me va a dar tiempo para escucharles a todos,
pero ya tenemos la idea. Sobre lo que hemos venido desarrollando. Estos son los grupos ya que han expuesto los diferentes temas. Me faltan los que están en rojo aquí y otros que no me escribieron para darle sus temas. Por ejemplo, me falta Ever, Fernando, Terraza. No, ellos ya han expuesto, perdón. Sí, doctora, ya expuse. Sí, perdón. Aquí, igual, no, me falta Everty, que es la balanza de pagos. Yo voy a hablar con que lo ponga ese trabajo en el grupo. Ahorita le voy a explicar. Me falta Santos, que ya le di, pero por el tiempo, Santos, también Omar me lo va a subir a la plataforma sobre el desayuno escolar que tenían que hacer. Lo que realmente me faltaría serían Berta, Ever Bonifacio y José Augusto y René Bustencio para que les dé algún trabajo para que presenten, ¿listo? 4 personas. Entonces, los tengo aquí de todos los que han ido presentando, exponiendo y todo eso. De acuerdo. Ahora, fíjense lo que les voy a indicar. Ustedes van a entrar a la plataforma. A ver si puedo. Ahí van a entrar a lo que es la plataforma y se van a ir a la parte final. En la parte final, la última de abajo, hay 2 cosas que todavía van a hacer esta noche, ¿no? Pero les voy a indicar desde el principio. Ustedes aquí donde dice asistencia, actividades y tareas sobre 20 puntos, ¿qué es lo que van a poner? Ahorita han estado presentando ustedes en el grupo todos estos trabajos que ya yo los he estado bajando y poniendo a su portafolio de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, lo que van a hacer, y les estoy dando hasta mañana, que ustedes esos trabajos que me han presentado aquí en Word y PowerPoint de la exposición, ¿sí? No su trabajo final, de la exposición, me lo suban aquí en esta parte para luego calificarles en línea, ¿de acuerdo? Entonces ya saben cómo se pone, lo ponen los 2 trabajos, tanto en Word como en PowerPoint, lo ponen en una carpeta, lo suben a su Drive y de allá copian el link y me lo pasan, ¿sí? La otra tarea pendiente que también les estoy dando hasta el 6 de mayo, vale decir mañana, es la lectura obligatoria de sus libros. Apenas me han presentado 12 personas y esas personas sí lo están haciendo bien. Fíjense, están mandando ¿cómo se llama? El link de su Drive, que es lo correcto así. Por ejemplo, Agapito me ha presentado tarea, pero seguro ha subido los archivos y es muy pesado. Aquí me dice lectura de... No, ese es lo que yo mandé. Por ejemplo, Agapito no ha subido nada enviado para calificar, pero no sé, no tiene, fíjese, si me está viendo Agapito, tiene que subir el link. Se ha olvidado enviar el link, ¿no? Y eso se refleja aquí, fíjese. Aquí yo voy recibiendo, esta persona envió, pero no envió nada, está vacío. Esta envió, pero ya está aquí el link que ha cargado. Fíjense, estos otros igual han mandado el link, está bien así. Entonces asegúrense que están mandando el link correctamente, ¿no? La otra que tienen es para subir. Recuerden que iban a hacer en grupo la tarea que vale 40 puntos. Esta de aquí, que es sobre que ustedes iban a elaborar una política, como una propuesta de una política económica para un municipio, una gobernación o el mismo gobierno a nivel nacional. Ese trabajo lo van a subir en Word, puede ser por el link y como no es muy pesado,
si quieren lo suben el mismo documento en Word aquí, ¿de acuerdo? Eso tienen para hacerlo bonito porque se juegan gran parte de su puntaje hasta el lunes 10 de mayo, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita yo voy a abrir dos, Doctora, ¿cómo en se este llama? también el tema es que puso PDF o Word. Yo lo subí en PDF. ¿Lo tengo que subir en Word nomás entonces? Para este trabajo del Ajá, módulo final, sí. no importa si lo suben en Word o en PDF, pero que lo suban. Ah, ya. ¿De acuerdo? Sofía, una consulta más, bueno, dos en realidad. Acá Ya. arriba donde dice lectura de libros obligatorio, hay una confusión porque muchos hemos pensado que era hasta este sábado, pero la fecha dice 6 de mayo y 6 de mayo es jueves. Mañana. Ay, ay, ay. Y el trabajo Ya, final que miren. Les voy a dar hasta el sábado, ¿listo? El sábado sería 8, no más de eso. ya, gracias. Impostergablemente los libros, a ver, serían ahorita, aquí le vamos a poner 8 de mayo. Y aquí lo volvemos a hacer, fíjense, 8 de mayo, listo, nada más. Para que nadie me diga que no tuvo tiempo, qué sé yo. Pero sí los trabajos que ya ustedes han hecho, los que acabo de decirle que de las exposiciones, háganlo hasta mañana, ¿les parece? Esta parte de aquí, donde dice asistencia, actividades y tareas, todo esto que me han subido al grupo, ¿no? En Word y en su PowerPoint, súbanlo aquí para que tengan, yo pueda calificarles en línea y ustedes van a saber su nota inmediatamente. ¿De acuerdo? Eso hasta Perfecto. mañana. Este trabajo, esta asistencia, este de lectura, como ya dice y me han visto ponerlo, es hasta el sábado 8 de mayo. El trabajo final del módulo tienen para arreglarlo bonito hasta el lunes 10 de mayo, ¿sí? Ahorita van a dar dos actividades más, eso es lo que quiero explicarle. El examen, que aquí está sobre 20, pero lo van a dar, recuerden que 10 puntos me han dicho que lo coloque a este de sobre 50, ¿verdad? Correcto. Se los voy a colocar, no hay problema, de eso no se preocupen. Lo van a dar el examen, es un solo intento, así que háganlo con calma, por favor. Y la otra actividad, una vez terminen de dar su examen, van a entrar a esta evaluación docente, que es más para mí, por favor, una evaluación de cómo lo hemos hecho este módulo, cómo ustedes lo han palpado como participante, como estudiante, ¿de acuerdo? Esas dos actividades y por favor hasta el día lunes si tienen alguna duda, qué sé yo, pues estoy siempre para atenderles con mucho gusto. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta antes que los deje con su examen? Y hasta aquí sería lo que hemos avanzado. Espero que hayan leído su libro, ¿no? Y cualquier duda, pues aún, aunque estemos fuera de las clases, con mucho gusto puedo disipar Ponemos en, a su bueno, Doctora expusimos. Sofía, tengo una Dígame. pregunta. Dígame. Buenas noches, doctora. Perdón, Mire, licenciada, estaba con la palabra. Disculpe, licenciada Sofía. Dígame. Sí, disculpe, estábamos con el tema de, bueno, mi duda en particular era respecto de, la última vez expusimos con Jorge el caso de lo que era la corriente, bueno, la escuela clásica. Ajá. En ese sentido, existía todavía una duda entre nosotros porque teníamos que exponer un tema respecto de nuestro trabajo final, que era la política económica, de lo que nosotros habíamos buscado en un tema para exponer para hoy día, pero lo que, como ya le había expuesto en el grupo internamente, le dije si podíamos exponer después del grupo que estaba en ese momento exponiendo.
y me dijo de que sí lo podíamos subir a la plataforma, que después no sé. Ya ustedes expusieron. Lo único que me faltaban son estos con rojos aquí que se les dio. La escuela clásica. Pero esto es otra cosa. Su trabajo final solo lo van a hacer lo más completo posible. Recuerden que yo les mandé un documento y basado en ese documento es lo que ustedes han elaborado su política económica. Eso me lo van a subir directo a lo que es la plataforma. Es lo que les estaba diciendo. De ese trabajo del desarrollo de cada punto es lo que se les va a calificar sobre 50 puntos. ¿De acuerdo, Pamela? Ya, entonces quiero entender que ya no se va a exponer las temáticas de cada grupo, ¿no? No, ya no, ya no. Es que hoy día es nuestro último encuentro, no hay el tiempo. Está no bonito el tema como para desarrollarlo mucho más, pero lastimosamente no tenemos el tiempo suficiente. Hasta el momento espero que haya logrado que ustedes hayan podido palpar lo que es tan grande la política económica a nivel macro de un país. ¿Listo? Muy bien, ¿alguien más tenía alguna duda? Bien, licenciada, solamente por cerrar el tema. En relación al tema de que nosotros teníamos ya un tema a exponer, lo había mandado al grupo. Lo que tengo en claro es de que tenemos que mandarlo a la plataforma y ya con eso habríamos cumplido con el tema, ¿no? Jorge y yo habíamos cumplido con el tema de este grupo final y creo que con eso ya estaría todo, ¿no? Deben subirlo, ese tema de la escuela clásica o neoclásica que les tocó, aquí donde dice asistencia a actividades, tanto en Word como en PowerPoint. La otra tarea en Word hay que subirlo aquí como trabajo final del módulo, que son dos cosas muy diferentes. Y sus libros que han leído, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguien más? Sí, doctora, por favor. Mire, doctora Sofía, mi pregunta es lo siguiente. No sé si es la dificultad de subir el enlace a la plataforma o como comentario, pero yo he subido y no he visto mi nombre. Tal vez hay algún error al respecto de la forma que yo subí, pero al parecer apareció con verde también, como usted indica en las clases. ¿Cuál es su nombre? Luciano Huanca. Y otra pregunta, doctora Sofía. Sí. Dígame. Subimos solamente el enlace que nos dijo de la actividad de la disertación del Word y PowerPoint, o puedo subir también esta que no es muy pesada, la Word y el PowerPoint también en físico. Sí, puede. Muy bien, muchas gracias. ¿Y hasta cuándo cuándo podemos dar el examen? Por favor, es mi última pregunta. Tienen ahorita hasta las 11 esta noche. ¿Solo hoy? Si por alguna razón no hayan, o alguien faltó o no va a poder dar ahora, me contactan mañana en la mañana, por alguna razón, porque hoy a las 11 se va a cerrar. Recuerden que tienen solo un intento, no tienen más. Muchas gracias, doctora. Doctora, doctora Sofía, una consulta. Escúcheme, ¿cuántas preguntas son de la evaluación? Son 10 apenas. 10. Son 10. ¿Falso verdadero? No sé. Ya lo van a ver. Luciano, mire, está como enviado. No hay por qué se alarme. Si lo han subido, está. ¿Listo, Luciano? ¿Listo, gente? Muchas gracias. No hay más ya. Ustedes están preguntando por preguntar. Ha sido un placer estar con ustedes este módulo. Tienen mi número celular, mi correo electrónico para lo que se les ofrezca con mucho gusto. ¿Listo? Espero que nos volvamos a ver en otro módulo. Espero que lleven tesis conmigo para agarrarlos duros con el APA, ¿no? O puedan hacer también alguna de sus investigaciones en la propuesta de una nueva política macroeconómica para Bolivia. Sería súper que investiguen. ¿De acuerdo? Entonces, hacer su examen final
y hacerlo la evaluación al docente, que es netamente para mí. Sí, Beatriz, iba a decir algo. Doctora Sofía, una consultita, mi tema que es de balance de pago, todavía no he puesto. Lo va a subir nomás sus trabajos al grupo. Lastimosamente no hay tiempo para escucharles, pero de su trabajo yo les voy a calificar, no se preocupen. Gracias, Sofía. Preocúpense los que no les he dado trabajo, los que no han estado participando, porque yo tengo solamente 28 anotados en mi lista. Así que, por favor, asegúrense que estén ustedes y los que van a dar su examen también todos están siendo tomados en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, eso sería todo. Por favor, den su examen. Yo voy a seguir en línea. Cualquier cosa, por mi WhatsApp nomás les voy a atender. Una pregunta, Sofía. Solamente tiene tiempo la prueba y si se necesita internet para... Sí, se necesita. Ah, ya. No, era eso nomás. ¿Y cuánto es el tiempo que...? Lo que ustedes quieran, solo tienen un intento, sí. Ah, ya. Ok. Ya, gracias. Ok, nos vemos. Cualquier cosa, los que no puedan me van diciendo para irles guiando. Que pasen una linda noche, un gusto haberles conocido y estado con ustedes. Muy bien. Gracias. Adelante, vayan a la plataforma. Gracias, Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.